Bien, vamos a conversar, como han visto en la introducción, con Erika Jara, experta en desarrollo humano, a quien vamos a hacerle varias preguntas sobre no solamente el presente, sino qué intuiciones y qué perspectivas ve hacia el futuro. Gracias, Erika, por aceptar esta invitación a esta entrevista que sé que va a ser de mucha utilidad para nuestro público y a la gente que nos sigue. Em, Gracias, Osvaldo. Erika, en esta situación tan dramática que venimos viviendo, ¿qué recomendarías tú a la gente en general y a los jóvenes en particular Ujú, para tratar de desarrollar una visión relativamente clara de su futuro, de su carrera? ujú. Yo creo que para determinar una visión clara, no sé qué tan clara podrían tenerla, pero una visión, quizás su visión revisión cero, ¿no? Porque eso es lo que yo le digo a los jóvenes, ¿no? Lo importante es que tengan una visión, que sea la visión con la que van a estar toda su vida, no lo sé, pero que sea una visión cero y después la van cambiando durante el transcurso de ese proceso y mientras van conociéndose también aún más, ¿no? Descubriendo qué es lo que quieren realmente, descubriendo para qué son buenos, ¿no? Descubriendo qué es lo que necesita el mundo de que ellos pueden expresarle. Entonces, primero yo creo que deberían enfocarse en una visión, revisión cero, que les sirva de parámetro para avanzar, Ya. ¿no? Para ir hacia adelante. Mencionas tú que uno de los primeros temas de esa visión será es que vayan conociéndose. Y creo que este tiempo aislados que nos ha dado, me parece, un mayor espacio para mirar hacia adentro de nosotros mismos, ha sido también, y es una buena oportunidad para que los jóvenes vayan conociéndose más. Eh, Sí. ¿Qué aspectos concretos deberían ellos observar en sí mismos? Primero, a veces ver cuáles son las fortalezas. Y no solo eso, es preguntar a tu entorno cuáles creen que son las fortalezas, porque a veces nosotros solo tenemos una mirada parcial de nuestras competencias, ¿no? Y que el entorno puede percibir otras competencias que también o sea, contribuyen a nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, Deberían, el ver nuestras fortalezas, en preguntar a otras personas, al entorno que nos rodea también, cuáles son nuestras fortalezas y también nuestros espacios de aprendizaje, ¿no? Algunos espacios que todavía que tenemos por desarrollar. Yo creo que ese es un punto de ya. partida. Y definir dónde te visualizas en el futuro. Yo me acuerdo que antes, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, había mucho el tema de planeamiento estratégico a 10 años, ¿no? A 15 años, pero los jóvenes en realidad tampoco es que se vean ahorita mucho a 10 años, ¿no? Cuando tú les dices, mírate a 10 años, les parece a 10 años, ¿no? Pero cuando se lo aterrizas un poquito más y le dices, mírate cuando tengas 35, ¿no? ¿Cómo te imaginas en 35 años? Ahí es que ya pueden hacer una visión quizá un poquito, revisión cero, una visión revisión cero, pero un poquito más aterrizada, ¿no? Y Ujú. ahí ayudarlos a visualizarlos y que aterricen. Bueno, ¿qué estás haciendo en ese momento? ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿No? ¿Con quiénes estás? ¿No? ¿Qué pensamientos tienes? Algo para que puedan aterrizar y visualizarse. Porque ese va a ser su punto de partida, ¿no? Y eso es lo que les va a servir a ellos para motivarse. Una mirada hacia adentro más profunda en la juventud, hombres y mujeres, en Sí. los que pueden, y de hecho, seguramente muchos han encontrado fortalezas que no se percibían antes, ¿cierto? Mucha Ujú. gente ciertamente puede haber estado sometida a situaciones frustrantes, a retos en los que han fracasado y no han sabido enfrentar la derrota. Se han notado ahora que son resilientes, ¿no? Ansiedad desbordada, que podría haberles enseñado a manejarla. En fin, Ujú. háblanos de eso, Erika. ¿Crees que también este periodo puede ser una etapa de digamos, que nos haya permitido una introspección mayor y que es el momento de ordenar esas ideas? Totalmente. Mira, yo creo que a veces cuando las cosas aún no suceden, es más fácil para nosotros patearlas,
¿no? Ya después lo veo, ya después lo realizo, porque de por sí el verlo ya les causa ansiedad, ¿no? Les causa mucha incertidumbre. Pero a veces cuando nos obligan a un cambio, por ejemplo, te cuento un caso clarito, ¿no? Que a mí me mencionaba mucho el que yo haga cursos virtuales, ¿no? Pero yo decía, no, virtuales no, le decía, no es lo mismo, yo prefiero presenciales. Pero todo esto de la pandemia nos ha obligado al cambio, ¿no? Porque o cambias, no había otra opción, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado con muchas personas. Y cuando han tomado el cambio, se han dado cuenta que no era tan dramático, ¿no? Que a veces nosotros más, como dice Séneca, ¿no? A veces más sufrimos en nuestra imaginación que realmente lo que pasa. Mm, Entonces se han dado cuenta que sí, que pueden afrontar la incertidumbre, que al principio les generará mucha ansiedad, pero pueden sobrellevarla, han descubierto capacidades que no tenían, ¿no? ujú. Porque a veces cuando te enfrentas a estos cambios descubres capacidades en el camino que a veces piensas que no tienes, ¿no? Y esto ha ayudado a muchas personas también a, a reestructurar su vida, ¿no? Cuando se ponen en contacto consigo mismos, solo están con ellos, no hay, bueno, a menos que ingreses que estés todo el día en videojuegos, ¿no? Ahí no va a haber forma de que te hagas un autoanálisis. Pero cuando estás contigo mismo y comienzas a decir, bueno, ¿qué realmente quiero en el futuro? ¿No? ¿Qué es lo que quiero en el futuro? Pero sin los pensamientos que a veces uno tiene automáticos que dicen, no, no voy a poder lograrlo, porque esos pensamientos son los que a veces nos acortan las visiones, ¿no? Bien. Ahora, Entonces, cuando, sí, sí, perdón, te corté, discúlpeme. No, sí, continúa, Erika, por favor. no, porque a veces cuando tú le dices a alguna persona, imagínate en 10 años, les vienen todos los pensamientos en la cabeza de sus creencias de que no van a poder, de que es imposible, de que hay mucho camino todavía por llevar adelante, que quizá estamos en una generación donde es imposible ahorita soñar. Entonces van a venir muchas creencias Ujú, que a veces cuando tú en el proceso se las vas eliminando, su visión va creciendo, ¿no? ujú. Entonces, por eso yo digo que sea revisión cero, porque después va a haber una visión revisión uno, visión revisión 2 y así. Correcto, esto es que las personas, bueno, pueden tener una visión de largo plazo, de ultra largo plazo, ahora cuando habla de 10 años, y lo que Ujú. estás en concreto sugiriendo es que se planteen metas de más corto plazo Sí, que partan de un buen análisis de su presente, ¿cierto? sí. Incluyéndose en eso a ellos. En Ahora, realidad uno siempre tiene que tener una visión de largo plazo, aunque sea que no lo tengas muy claro, para de acuerdo a eso plantearte las metas, como yo les digo, de proceso, ¿no? ujú, Metas pequeñas de proceso que te vayan llevando hacia esa visión, ya, ¿no? Y si ves que la visión cambia, pues vas cambiando el camino, pero siempre hacia adelante, ya. ¿no? Y sobre las características personales que tú crees, a partir, por supuesto, Ujú, de una situación que no ha terminado de modelarse, ¿no? Porque estamos en tránsito y no sabemos ujú. qué puede pasar en los próximos meses u años. ¿Qué cosas son, qué características, qué atributos crees que pueden acompañar o activar el éxito sea en la carrera laboral, en la carrera académica de las personas o familiar, ¿no? Sí, mira, este contexto en realidad no va a cambiar, ¿no? Porque en realidad hace muchos años estamos en un contexto volátil y complejo, lo que le llaman el entorno VUCA, ¿no? Ujú, Sino que esta pandemia como lo ha puesto como en concreto. Mira, sí estamos, ¿no? Nos ha hecho aterrizar de que estamos en un entorno complejo y volátil. ujú, Entonces lo que yo creo que es una de las competencias que tenemos que desarrollar y como digo, se desarrolla en la cancha, poniéndote a ti mismo a prueba, es la adaptabilidad, ¿no? La adaptabilidad, la tolerancia a la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la adaptabilidad como aprender a aprender, ¿no? Tener ujú, esa capacidad de siempre continuar aprendiendo, pero también de observar el entorno, ¿no? Y ver cómo el entorno cambia para tú adaptarte y aprender lo que necesitas para ujú. adecuarte a ese entorno. ¿No? Yo creo que esa es la característica. Es más, ahora en los procesos de reclutamiento y selección están buscando mucho esa capacidad de adaptarse, ¿no? Porque ni las mismas empresas saben qué es lo que van a necesitar en el futuro. Ujú. Que Entonces, yo creo necesitan de que una persona más plástica que se ajuste a contextos que todavía no se saben cómo exacto, serán, ¿cierto?
pero sí Sí. se requiere que la persona sea un poco más plástica para poder moldearse a lo que venga en el futuro. ¿Eso es lo que Ujú. nos estás diciendo? Sí, ser plástica, pero también tener la capacidad de observar tu entorno, ¿no? Mm, Porque podemos ser plásticos, pero si no tenemos la capacidad de ver, ¿no?, lo que está pasando o lo que puede pasar, no vamos a tener la rapidez suficiente para adaptarnos, ya. ¿no? Porque nos podemos adaptar, pero después de un año, cuando ya todo el mundo nos ganó, ¿no? Mm, Entonces, si tenemos la capacidad de anticiparnos un poco a lo que puede pasar, ¿no? A las competencias que, por ejemplo, ahorita sabemos por el contexto que vamos a desarrollar y tener que desarrollar competencias digitales, ¿no? Entonces, aceptar eso y desarrollar estas competencias digitales, ¿no? También aceptar lo que se viene y tener sí. esa capacidad de adaptarnos. También tener esa, yo creo que son varias competencias que van unidas, ¿no? Tener que aprender a aceptar y escuchar a otras personas, Mm, ¿no? Porque tú te puedes adaptar, pero con el feedback del entorno, con la retroalimentación del entorno, tú también sabes cómo vas en ese proceso de claro. adaptación. Ahora, yo la vez pasada en otra entrevista analizaba con otra persona que estamos viviendo también una cierta paradoja en las ocupaciones, tanto técnicas como profesionales, ¿no? Mm, Cuando uno lee las estadísticas de la cantidad de gente matriculada o egresada de profesiones técnicas o profesionales en comunicaciones, en marketing, en diseño, en ujú, psicología, por ejemplo, ¿no? Eh, Uno decía, bueno, la sociedad no requiere tanto, ¿no?, de esta gente, eso escasamente hace un año, ¿no? ujú, Cuando uno hacía reclutamiento de personal intermedio, digamos, en la pirámide ocupacional, era muy común ujú. encontrar personas con un perfil académico básico en esas profesiones, o a veces algunos no habían concluido, pero ahora están, digamos, en el primer plano, porque habla de transformación digital y eso aplicado a lo que uno supo sobre marketing, bueno, ahí tienes una base, mucha gente Ujú, estudió cómputo, ahí tienes otra base, mucha gente estudió comunicaciones, ahí tienes otra base. O sea, tú ujú. puedes comenzar a rebusar todo ese conocimiento que te gustó, te inspiró para comenzar una carrera en ese plano, pero avanzar hacia otro, hacia territorios mucho más modernos. ¿Eso es correcto? Exacto, exacto. En realidad, todas las carreras van a tender algunas, algunas especialidades a desaparecer. ¿Pero por qué? Porque son un poco automatizables, ¿no? Entonces tenemos que buscar dentro de nuestra carrera cuál es lo que aporta valor, ¿no? Valor real, donde está el plus, el valor añadido, ¿no? Que está mucho en el tema, por ejemplo, de comunicaciones, ¿no? Ahorita, en este momento, cómo comunicar a las diferentes generaciones, ¿no? ¿Qué canales? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Y qué es lo que quieren ellos? ¿No? Y por eso ahora está mucho el enfoque de la experiencia del cliente, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Qué es lo que está queriendo? Y sus requerimientos y sus necesidades van cambiando durante el tiempo. Y también necesitas ese feedback del entorno, ¿no? Cómo va Claro. cambiando. Y así todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, el tema en el derecho también, ¿no? Que se está hablando mucho de la automatización en ciertos aspectos, pero también está el lado de los conflictos, ¿no? El desarrollo de conflictos, la empatía hacia el cliente, ver en la negociación cuál es la contraparte del cliente, y eso está relacionado mucho a las competencias interpersonales, ¿no? O sea, digamos que esas habilidades blandas han pasado, bueno, siempre lo han estado en el Ujú, primer nivel, pero por alguna razón estaban localizadas cuando uno buscaba ciertas ocupaciones que eran cubiertas por profesionales, pero ahora esa plasticidad, esa flexibilidad, esa capacidad de adaptación, el uso de algunas capacidades como comunicación, etcétera, pues es transversal, ¿no?, a toda la organización. Eso es lo que me estás diciendo, ¿cierto? Ahora sí, se, sí. se, se pide a todos. ¿Por qué? Porque ahora hay más diferencias, y justo lo estuve conversando ayer con un coachee, que decía que ahora en poco tiempo vamos a tener más generaciones, diferentes generaciones dentro de un entorno de trabajo, ¿no? Diferentes formas de pensar, ¿no? Y ponerte como líder, ¿no? O como miembro de un equipo. Es más, ahora la tendencia de trabajos en equipo, a la horizontalidad, también es muy importante. Por eso, si antes
se pedía como en la capa superior de la pirámide, ¿no? Ya en los puestos directivos se pedían competencias, habilidades blandas, ahora también se pide en el segmento intermedio hasta abajo, porque van a entrar a formar equipos, van a entrar a formar equipos con otras personas, ¿no? Y son equipos que se tienen que mover rápidamente porque estamos en un entorno rápido. Entonces, más que esperar a que las desarrollen cuando lleguen a jefes o lleguen a gerentes, mejor que ya las tengan desarrolladas, ¿no? ¿Tú observas que esta crisis generalizada que vivimos ha puesto en evidencia falta de competencias también de liderazgo o crees que los líderes se han ajustado? Acá me vas a hacer chocar con muchos amigos. Sí. Pero yo creo que tenemos de todos los casos, ¿no? En realidad, cuando ves las empresas acá en el Perú tienen una variedad diferente de desarrollo, ¿no? Hay unas empresas que son todavía muy jerárquicas, otras empresas que ya están teniendo la horizontalidad, y creo que el líder que más se ha adaptado es el que justamente tiene esta competencia de ver su entorno y adaptarse a él, ¿no? Pero hay muchos líderes todavía que están en la corriente antigua de la jerarquía y de ver más que el nivel de competencia y de desempeño de la persona, ver qué están haciendo todo el tiempo, ¿no? Y ahí creo que carece mucho de confianza. Y justo hace unos días estaba hablando con una persona que se desempeñaba en recursos humanos y yo le decía, pero ¿cuál es el problema ahora que trabajas con equipos remotos? Porque en realidad es solo el cambio de físico a virtual, ¿no? No hay algún cambio adicional, solo el tema del problema de la interconectividad, de ver la internet y todas esas cosas. Pero si tú tenías un equipo sólido en el que confiabas y en el que lo empoderabas, solo es un cambio de entorno, ¿no? Pero si tú tenías un equipo en el que no confiabas y tenías que estar 100% encima de él para que trabaje, obviamente vas a seguir teniendo problemas en un entorno, mayores problemas en un entorno virtual, ¿no? Pero Correcto. ahí yo creo que este cambio de entorno ha puesto más en evidencia la incapacidad de liderazgo de ciertas personas. O sea, que ya Eso tenía es lo un que creo que déficit. pasa. Cierto, pues, porque ahora es un poco complicado, digamos, tratar de ser empático, ¿no? A través del teletrabajo. O sea, ¿cómo ahora uno interpretaría lo que es una conducta o un desenvolvimiento empático, ¿no? Dado que hay una buena parte que tiene que ver con la gestualidad, con el lenguaje corporal, con la relación presencial, que enriquece esa comprensión empática, digamos, ¿no? Y entonces ahora cómo uno la practica a través de eso, capaz saber comunicarse, ¿no? Porque todavía si bien ya hay mucho desarrollo en términos de cómo expresar emociones a través de los medios digitales, pues todavía estos son limitadísimos al lado de lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? Sí, claro. ¿No? Ahí tenemos que ayudarnos mucho de los medios digitales que tenemos, ¿no? Y también tener mucha consideración de los indicadores, de los sistemas que nos ayuden, ¿no? En realidad usar todos los medios digitales, ¿no? Yo la vez pasada hice una prueba con mis alumnos de un curso que yo comencé a hablar, o sea, ellos ya me habían visto muchas sesiones, ¿no? Me habían visto y me habían escuchado. Entonces yo comencé una sesión hablando, pero sin video, ¿de acuerdo? Solo hablando, pero hablando sin, solo escuchando mi voz, que ellos puedan escuchar mi voz. Y hablaba diferente a lo que hablo normalmente, ¿no? Porque comencé la clase con una emoción más apagada, ¿no? Más, Ya. O más sea que alguna pausada, más, ver a la gente te daba otra sensación. claro, más eh, plana. ya. Entonces los alumnos, cuando yo les dije, ¿cómo me están sintiendo? ¿No? La vemos seria, y yo le digo, no me ven, porque no me están viendo, ¿no? Me están escuchando, ¿no? Me escuchaban seria, pensaban que me estaba pasando algo, pero en realidad lo que pasa es que a veces perdemos esa capacidad de escuchar, no solo lo verbal, ¿no? Sino también escuchar en la tonalidad de la voz, ¿no? Exacto. Las pausas. Entonces perdemos esa capacidad porque solo nos concentramos en lo que está diciendo, Muy bien. ¿no?
Sí, pues. Entonces, eso es lo que nos O pasa, ¿no? sea que Nos llega. ahora también, sí, bueno, de hecho, tono, volumen, ritmo han pasado al primer plano, ¿cierto? Ujú. O incluso, bueno, no sé si estas plataformas múltiples que hay para las teleconferencias son todavía muy pobres en términos de utilizar Algunas. simbologías para expresar emociones, ¿no? Como tú puedes tenerlas en otras redes, ¿no? Ujú. Sí. Y entonces tú quieres expresar molestia, cansancio, fatiga, aburrimiento, alegría, tristeza. Todavía no tienes, salvo que yo esté ignorando esa parte, muchas de esas posibilidades dentro de las Bueno, plataformas, ¿no? ahora tú sabes que como hay muchos problemas también de tema de internet, a veces se cuelgan, a veces no se cuelgan, a veces tienes cámara, a veces no tienes cámara, a veces lo puedes ver, han creado algunos equipos de trabajo que están avanzando en esto, han creado símbolos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tú ya te estás aburriendo de la conversación, porque a veces ahora hay exceso de reuniones y muchas empresas se Mm, quejan porque hay exceso de reuniones, porque todo el mundo quiere controlar todo. Ya, hay formas pues que se ponen de acuerdo ya, para nosotros cuando hagamos así, ya es que ya córtala, pues, ¿no? ya. Pero lo hacen visualmente, o sea, ya, Visualmente, ya, ya, ¿no? ya, Ya sí. córtala, ¿no? Para no hablar Salvo tanto. ahí donde hay un liderazgo jerárquico, autoritario, duro, Ah, ¿no? claro, Que no claro. pueda haber ese tipo de gestos. Erika, qué linda conversación. Quiero terminar contigo con una pregunta que es fácil y es difícil, ¿no? Pero, ¿qué, ¿cómo podríamos hablar en este contexto y qué podríamos esperar hacia el futuro de esto que se llama la plenitud personal? Ujú. Bueno, el tema de plenitud va a ser diferente para cada persona, ¿no? Hay personas que su plenitud ya está hecha estando con su familia, por ejemplo, ¿no? Ya se sienten plenos. Pero ahorita yo creo que como vamos conversando con el tema profesional, vamos a enfocarnos en la plenitud profesional, ¿no? En que yo me sienta realizada con mi propio trabajo. Y eso justo hace un tiempo estaba haciendo un taller para jóvenes que estaban por acabar su carrera, ¿de acuerdo? Y yo les mencionaba y les contaba el concepto del Ikigai, ¿no? El Ikigai es un término japonés que es básicamente el propósito, ¿no? Trabajar en tu propósito. Y es fácil, porque en realidad, es hacer un match, una intersección entre lo que amas hacer, ¿ya? Y tú lo debes entender mejor que nadie porque tú amas, amas los recursos humanos, ¿no? Amas la gestión de talento. Entonces, hacer un match entre lo que amas hacer, ¿no? Hacer un match en lo que eres bueno haciendo, ¿no? Hacer un match entre lo que te pagarían por hacer, o sea, que te podrían pagar por hacer, ¿no? Y lo que necesita el mundo, ¿no? Cuando tú haces un match entre esas cuatro, en esos cuatro aspectos, está tu Ikigai. Y eso es tu sentido de propósito, y haciendo eso es lo que uno se siente pleno, ¿no? Entonces yo les hice un pequeño ejercicio a los muchachos, y los muchachos me decían, nos hubieran hecho esto en primer ciclo, ¿no? Para, El Ikigai. para, Sí, sí, está bien pero, interesante, ¿no? O sea, que la gente ujú, tenga un sentido de propósito, sí, ¿no? básicamente. Y con los ojos abiertos, racionalmente, obviamente mirándose todo, ¿no? No, Mirando, obviamente mirando por qué te pagarían, ¿no? Porque está bien claro, que obviamente veas lo que te gusta hacer, pero ya, ¿y cómo vives, no? ¿Y cómo claro. ves tu día a día? Entonces, en este match es donde encuentras tu Ikigai. Cuatro grandes, digamos, temas que se cruzan, que Sí. fusionas. Ujú. Muy bien, Erika, gracias. Todos te agradecemos por esta entrevista muy rica para, en realidad, varios públicos y, por supuesto, incluso personas como nosotros, como yo, que te conocemos de tanto tiempo, pues siempre nos sorprendes con nuevos conocimientos. Te agradezco mucho personalmente por haber aceptado esta invitación y espero que tengamos nuevamente. Una palabra para que puedas despedirte, Erika. Muchas gracias, Osvaldo. Y en realidad, yo les digo a las personas que están escuchando, a los jóvenes, que nunca pierdan su capacidad de soñar, ¿no? A veces nosotros achicamos nuestros sueños con nuestras creencias limitantes, ¿no? Las creencias que nos restringen a nosotros mismos. Pero nunca se olviden de soñar. Pero
aterrícenlo, ¿no? Y den el primer paso, porque si van a quedar con la visión y no van a dar el primer paso, van a hacer su plan de acción, van a hacer su plan de desarrollo y no actúan, no van a lograr nada, ¿no? Den su primer paso y ahí van viendo cómo van avanzando, pero tienen que darlo ya. Muy bien, muchos tienen que dar entonces su primer paso. Es el Sí, impulso exacto. inicial. Gracias, Ujú. Erika. Nos estamos viendo. Ok.